Señora Díaz, ¿cómo ha evolucionado el comunismo? Han pasado ustedes de criticar los chalés a comprarse uno. Han pasado ustedes de criticar las puertas giratorias a colocar ahí a sus amigos. Critican la escuela concertada, pero luego llevamos a nuestros hijos a la escuela concertada. Y criticamos la asignatura de religión, pero luego vamos emocionados al Vaticano. Pero bueno, ¿tú eres tonto? Me alegro que vaya teniendo usted una mente un poco más abierta, pero lo que no tengo claro es si Roma ha conseguido de usted un arrepentimiento real. ¿Se arrepiente usted de querer derogar la reforma laboral que tanto está ayudando a la gente? ¿Se arrepiente usted de no plantear las medidas del Partido Popular y de Casado para bajar la luz un 20%? ¿Se arrepiente usted de las medidas que están ahogando a los españoles por la mayor subida del IPC en 30 años? Con usted en el Gobierno es cierto que la lucha obrera se ha transformado. Somos el primer país que hace una huelga de juguetes antes que una huelga por el precio de la luz. Hace poco conocimos que usted sabía del peligro del coronavirus antes que nadie. Señora Díaz, ¿por qué ha esperado la vicepresidenta segunda casi 2 años para ilustrarnos sobre ello? Señor García Egea, ya que le preocupan algunos viajes, repase usted San Mateo 19, 23, 30. Y a la cuestión, señor García Egea, ¿sabe cuál es el problema del Partido Popular? Que mientras que la Organización Mundial de la Salud reconoce la gestión de la pandemia de España y también el éxito de vacunación de este país, su partido no solamente es capaz de convertir en rédito político todo, sino que no es ni capaz de satisfacer como país los logros colectivos que hemos tenido. Quizás en política, señor García Egea, no vale todo. Señor García Egea. Señora Díaz, número 20. La Biblia condena fuertemente la mentira. Que sí, que sí. ¿Ha pedido usted perdón a aquellos que condenaron en Valencia, a los inocentes a los que usted le pedía la dimisión, pero que hoy han sido declarados inocentes, usted y su socio Baldoví? Porque ellos tienen familia y han sido difamados por usted y por sus socios. Hoy deberían pedirle perdón, porque hay que ser persona antes que político. Señora Díaz, ¿ha contado usted en el Vaticano el sufrimiento que han causado sus políticas en las familias españolas? Desde que usted es vicepresidenta, todavía no presidenta, la luz ha subido un 500%. ¿Va a incumplir su promesa de que se pague la misma precio de la luz que en 2018? Somos el país que tiene la peor recuperación económica de Europa y con ustedes la inflación hoy se ha disparado. Mi pregunta es, ¿han cambiado ustedes la protección de un niño en Cataluña por los presupuestos generales del Estado para que les apoye Esquerra? Gravísimo y vergonzante. 80.000 euros para que los niños jueguen a lo que diga el ministro Garzón y la mayor desprotección y desvergüenza para los que quieren estudiar es castellano. Para eso ha quedado su nefasto gobierno. Observo que está muy preocupado por la pandemia, señor García Egea, que era su pregunta. Le voy a contestar con hechos y no palabras y con muchos datos. Mientras el Gobierno de España, muchas fuerzas políticas que están en este hemiciclo y los agentes sociales estábamos salvando vidas, empleos y empresas, le voy a recordar con datos lo que hacía el Partido Popular, empezando por el Real Decreto Ley 4 hasta el 35. ¿Recuerda usted lo que votó su partido en el Real Decreto 4 que derogaba la posibilidad de despedir cuando los trabajadores estaban enfermos? ¿Se imaginan, señorías del Partido Popular, en plena pandemia, lo que hubiera pasado en este país si esa norma que ustedes hicieron estuviera vigente, señor García Egea? ¿Se lo imagina? Despidos masivos con trabajadores enfermos. Esto es lo que hubiera pasado. Le voy a hablar también, señor García Egea, de esos votos que tuvieron en contra o bien abstenciones para no fortalecer el mejor mecanismo de protección social que hemos tenido en nuestro país, que se llaman ERTEs. Si por ustedes hubieran sido 3.600.000 trabajadores y más de 550.000 empresas se hubieran ido directamente al vacío porque ustedes no han acompañado a este Gobierno. Pero también le voy a hablar de un Real Decreto que fue muy sentido para este Gobierno y para este país, el 10-2020, ese que incorporaba un permiso retribuido recuperable, pero que en definitiva
medida, señor García Egea, casi paralizaba la actividad económica de este país. La decisión más dura que tomó el Gobierno de España. ¿Y sabe por qué? Porque queríamos salvar vidas. Mientras tanto, ustedes votaron en contra. ¿Sabe por qué? Porque le importaba todo bien poco. Si por ustedes fueran, las empresas continuarían trabajando y los trabajadores continuarían contagiándose. Dejen de hacer lo peor de la política. Intenten comportarse como gente seria y aporten algo positivo. Muchas Pregunta de la diputada doña Macarena Olona Choclán, del Grupo Parlamentario Vox. Hola, venia, señora presidenta. Ministra, buenos días. ¿Cuándo va a empezar a respetar la ministra de Trabajo el derecho de protesta de los trabajadores? Señora vicepresidenta segunda del Gobierno. El Gobierno de España cumple con la Constitución todos los días. Le he citado el artículo 7 la pasada sesión y se lo vuelvo a reproducir. Señora Olona. Con la venia, señora presidenta. Ministra, miles de trabajadores en ERTE no van a percibir su prestación este mes de diciembre. El SEPE les ha trasladado que los atrasos y la prestación correspondiente al mes de diciembre no la van a cobrar como pronto en el mes de enero. ¿De qué van a comer estas familias, ministra? Porque usted es la única responsable, dedicada como está a una campaña de autobombo en lugar de solucionar las necesidades reales de los trabajadores. La vemos cómo se dedica en las entrevistas a hablar de cómo se plancha el pelo en el coche oficial, mientras miles de hogares este mes de diciembre no van a tener un solo euro de ingreso en sus casas. El sindicato mayoritario de funcionarios, TESIF, ha exigido su dimisión por el absoluto abandono del SEPE, una reivindicación a la que ahora se suma otro colectivo que igualmente depende directamente de usted, como son los inspectores de trabajo. Hasta en el norte, el sindicato ELA ha anunciado que mañana se movilizará, convocando una manifestación ante la delegación del Gobierno para denunciar la caótica situación en la que se encuentra el SEPE, porque han perdido en los últimos años más de 5.000 efectivos, incluidos los 1.500 funcionarios interinos a los que ha despedido a pesar de las prestaciones extraordinarias que ahora tienen que gestionar en las oficinas de empleo público, a las que ahora usted, como única reforma, propone un cambio de denominación. La estoy aburriendo, ministra. Le pido, por favor, que piense en esas miles de familias que no va a tener un solo euro de ingreso estas Navidades. Se lo pido, por favor, tenga un poco de decoro. Tenga un poco de decoro y de decencia. Con usted, ministra de Trabajo, los trabajadores han perdido hasta el derecho de protesta. De ahí mi pregunta, no me recuerde las leyes. Vayamos a la realidad. Porque ¿sabe quiénes no se suman a esas manifestaciones? Los sindicatos del Gobierno, a los que usted ha sobornado y que han abandonado por completo a los trabajadores para protegerla exclusivamente a usted, como ha ocurrido en Cádiz, como ha ocurrido en Castellón. Con este Gobierno, el derecho de huelga únicamente se reconoce a los juguetes, ministra comunista, y está consiguiendo que cada vez haya más ciudadanos en España que tengan menos que perder. Y cuando a uno le arrebatan el pan, la esperanza y la protesta, lo último que se pierde es el miedo. Cuando los obreros pierdan el miedo, recuperarán la esperanza y entonces, ministra comunista, recordarán: con la dignidad no se come, pero un pueblo sin dignidad se pone de rodillas y termina sin comer. Miente más que habla. Gracias, presidenta. Señoría, gracias por su pregunta, porque voy a hablar de movilizaciones y efectivamente de huelgas. Fíjese, en el derecho decimos donde hay papeles las barbas se callan. Yo voy a hablar de su documento, Bienestar para Todos, que le garantizo jamás van a gobernar en este país, pero si llegasen a gobernar, ustedes sí que iban a tener huelgas y movilizaciones masivas. Fíjese, señora Olona, página 59 de este documento. Dígale a los trabajadores de este país en Cádiz, que ahora está tan preocupado usted por Andalucía, dígale lo que quiere hacer con el derecho de huelga. Página 59. Los piquetes se van a limitar a los centros de trabajo. Dígale también, señora Olona, para que cuando ustedes sueñen con gobernar no sean víctimas de auténticas movilizaciones que quieren recortar las pensiones públicas, como dicen aquí, que quieren alargar la edad de jubilación, que quieren, como han hecho y defendido tanto en Cádiz, página 57 del documento, quieren poner fin a esto que hoy estamos debatiendo en nuestro país, que se llama ultraactividad. Vaya a Cádiz a explicar
dársela a los trabajadores y trabajadoras que tanto usted defendía. Una de las causas por las que se movilizaban era por la ultraactividad. Dígales en Cádiz que usted en su programa dice que quiere eliminar la ultraactividad de los convenios en nuestro país. También, por cierto, señoría, como dicen en ese programa, dígale la verdad a los trabajadores españoles, que quieren reducir la indemnización por despido. Dígale también que quiere un contrato único, que quieren que todos los despidos en nuestro país pasen de 33 o más días de indemnización a 20 para todo el mundo. Dígale también a los jóvenes de este país, como dice en su programa, que quieren un contrato basura en el que además nos dicen con absoluta frivolidad apenas sin cotizaciones y apenas sin salarios. Y fíjate, me ha preguntado muchas veces por los ERES, artículo 51 del Estatuto. Léales también en su propuesta política lo que dicen, porque llegan incluso ustedes a meterse en la jurisdicción social diciéndole que tienen que limitar las causas de examen a los tribunales en algo tan importante como son nada más y nada menos que los despidos colectivos. Señoría, de llevarse adelante su programa, que espero que explique muy bien en Andalucía, desde luego ustedes sí van a ser víctimas de movilizaciones masivas. ¡Zasca!